Amada Iglesia, que el Señor los bendiga. Si ustedes recuerdan, hemos visto el sermón titulado Las continuas luchas contra el pecado. En él aprendimos que el cristiano es responsable de hacer morir el pecado, es responsable de alejarse del pecado y es responsable de apropiarse de su nueva naturaleza. Aprendimos que debemos hacer morir aquellos pecados que tienen directa relación con nuestros propios cuerpos y que son ofensas directas contra Dios. Pecados, hermanos, que perturban directamente nuestra relación con Dios, como lo son la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. De hecho, hermanos, la idolatría es el punto en común de entre todos estos pecados que Pablo enumera, ya que tras todo pecado subyace el pecado de la idolatría, el deseo del hombre, hermanos, de poner un ídolo en lugar de Dios. Pablo también nos recuerda que en otro tiempo los colosenses y nosotros también anduvimos en estas cosas. De hecho, Dios permite, hermanos, que el pasado quede en nuestra memoria para que al recordar lo que fuimos seamos movidos a la gratitud. También aprendimos que debemos no solamente hacer morir el pecado, sino alejarnos del pecado. Pablo continúa diciendo, pero ahora, y los exhorta para que en su vida se deshagan de toda falta de amor que dañe la relación con el prójimo. Muchos de los pecados que Pablo enumera, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, la sociedad humana ni siquiera los considera como vicios. Los ve como parte de su expresión cultural y como reacciones propias, hermanos, de alguien que demanda dignidad y respeto. Pero los cristianos debemos esforzarnos para hacer desaparecer de nuestra vida estas cosas. Y por último, hemos visto que debemos apropiarnos de nuestra nueva naturaleza. El nuevo hombre se debe renovar diariamente en los creyentes hasta el conocimiento pleno, un conocimiento superior al de los falsos maestros. Y Pablo concluye este párrafo con las palabras, sino que Cristo es todo y en todos, porque lo único que cuenta, hermanos, es Cristo, como el todo suficiente Salvador y Señor. Continuamos, amados hermanos, con el sermón titulado Responsables de nuestra santificación. Hemos visto que Cristo no vino a mejorar a los que salvó, sino que vino a terminar con lo que eran y empezar algo completamente nuevo. Por lo tanto, hermanos, nuestro proceso de santificación implica no solamente abandonar vicios, sino que también apropiarse de nuevas virtudes. Los creyentes son llamados por medio de 3 imperativos en este texto a hacerse responsables de vestir según su identidad, de conocer las prendas de su nuevo carácter y de vivir según lo que somos. Somos responsables de vestir según nuestra identidad. El apóstol Pablo entrega un nuevo imperativo: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Como podemos ver, hermanos, la elección precede a la santificación. Además, es algo incompatible con la arrogancia. Pero el propósito de esta elección es para ser santos para la gloria de Dios. Esto define la identidad del creyente. Por lo tanto, hermanos, el carácter del cristiano debiera reflejar lo que somos: escogidos de Dios, santos y amados. Y así debemos vernos. Pero somos responsables también de conocer las prendas de nuestro nuevo carácter. Debemos vestirnos de entrañable misericordia, es decir, debemos tener una compasión que se origina en el fondo de nuestro ser. Debemos vestirnos de benignidad, que es la expresión de esa entrañable misericordia, es decir, estar dispuesto a buscar el bien de alguien más. Debemos vestirnos de humildad. Esta es una virtud, hermanos, exclusivamente cristiana. Un espíritu de humildad que se basa en una adecuada autocomprensión de quién somos. Debemos vestirnos también de mansedumbre, es decir, la determinación de sufrir daño antes que infringirlo. Y también debemos vestirnos de paciencia, la capacidad de esperar, de tolerar y no de explotar en ira, no guardar rencor ni esperar venganza. Y por último, hermanos, hemos visto que también somos responsables de vivir según lo que somos. Continúa diciendo Pablo, soportándoos unos a otros. Cada virtud anteriormente mencionada tiene sentido en las relaciones interpersonales y no fuera de ellas. Así también es responsabilidad del creyente, hermanos, el perdonar, ya que Pablo nos asegura que seremos ofendidos y dañados, y cuando esto ocurra debemos reaccionar con la misma gracia que Dios actuó con nosotros.
Cristo, hermanos, nos perdonó ofensas horribles, cosas que merecían su ira, pero Él quiso dar gracia. Por lo tanto, hermanos, debemos perdonar como Cristo perdona. Perdonar como Él perdona es perdonar sin reservas. Así llegamos, hermanos, al último sermón titulado Gobernados por la paz, la palabra y la gloria de Cristo. Los creyentes, por medio del Evangelio, van llenando el corazón con la convicción que los capacita para estar en paz. Y no solamente con Dios, sino también con ellos mismos y con los demás. Vivir en esta paz es un llamamiento. El creyente debe ser gobernado por ella, pues ese es su propósito. Además, debemos estar llenos de la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo son las escrituras del Antiguo Testamento, así como las escrituras inspiradas del Nuevo Testamento, que ya poseían hasta ese momento. Ella debe morar en los creyentes y debe permanecer, debe ser el fundamento sobre el cual se construye la vida. Y esto debe ocurrir de forma abundante. Estar lleno de la palabra de Cristo es sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es el control de Él sobre nuestras vidas, y esto se logra solamente cuando la palabra de Cristo ha hecho su morada en nuestras vidas. Pero la palabra no solamente se limita al ámbito de la predicación, sino que también debe ser el contenido de toda expresión de adoración. Cuando Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, esto significa que la alabanza se debe hacer con una disposición especial del corazón. Y por último, debemos hacer todo para la gloria de Cristo. No tenemos, hermanos, ningún derecho a dividir nuestra vida entre lo secular y lo sagrado y considerar que Cristo solamente manda en lo sagrado. La nueva vida de resurrección debe manifestarse en todo lo que somos, en cada interés, cada motivación, cada tarea tiene una meta suprema. Y es, como Pablo dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y la palabra nombre implica carácter, reputación, autoridad y la dignidad de la persona. Ser gobernados por la paz, la palabra de Cristo y la gloria de Cristo logra algo que por naturaleza no existe en el hombre. Algo en lo que Pablo ha sido reiterativo en estos 3 versículos: la gratitud. Entonces, hermanos, dispongamos nuestros corazones para el siguiente sermón de esta fascinante carta titulado ¿Cómo luce la familia cristiana? El Señor los bendiga.